Buenos días. Hola, Yurani. Vamos a esperar 2 minuticos más y empezamos. Bueno, Yurani, hazme un favor. En el chat coloca su nombre completo para asistencia, por favor. Ya vamos a empezar. Démosle démosle un par de minuticos más a la gente a ver si se conecta y si no empezamos y ya.
Bueno, empecemos. Buenos días, Daniela. Bueno, voy a explicarles entonces qué trabajo tendré que... Buenos días, profesor. ¿Cómo estás? Voy a explicarles entonces qué trabajo deben hacer. Bien, gracias a Daniela. Dios, usted. Bueno, bien, muy bien, muchas gracias. Pones por favor en el chat tu nombre completo para asistencia, por favor. ¿Vale? Ok. Señor. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchan bien? Siga. Sí, yo le Eh, escucho bien, profe. que pones por favor tu nombre completo en el chat para asistencia. Bueno, señor. Bien. ¿Ven mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok, Señor. voy a empezar entonces. Estamos en la semana 3. La semana 3 es esta, ¿sí? Aquí vamos Sí. a ver dos temas hoy, que es área y volumen de un cilindro oblicuo y área y volumen de un cilindro truncado. Y van a resolverme los ejercicios 5 y 6, ¿cierto? O sea, esos son los ejercicios que pueden resolver viendo los temas que son este ejercicio 5 que está acá y este ejercicio 6, que lo que tienen que hacer ustedes es plantear un ejercicio, en ambos ejercicios, plantear un ejercicio que involucre área y volumen para un cilindro oblicuo y para un cilindro truncado y luego resolverlo. ¿Listo? Ustedes mismos lo plantean. En la parte izquierda, acá donde dice ejercicio construido, lo plantean y aquí lo resuelven. Y ya está. Es cuestión personal, ¿cierto? O sea, cada uno de ustedes va a tener que tener un ejercicio diferente, ¿no? No es que salgan todos con el mismo ejemplo, porque pues ahí precisamente pongo esto así abierto para darme cuenta qué es lo que está pasando ahí. Entonces vamos a empezar. Daniela, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? Sí, señor. Gracias. Gracias. Bueno, entonces empezamos por acá. Empezamos por el cilindro oblicuo. ¿Qué es un cilindro oblicuo? Si ustedes van a la guía, ¿cierto? El cilindro oblicuo es este cilindro que está acá. Esta es la página. ¿Qué página es esta? Dice página 4. En la página 4 van a encontrar lo relacionado al cilindro oblicuo, la explicación. Y aquí tengo que hacer una fe de erratas, ¿sí? Una fe de erratas es que me equivoqué aquí en la formulita, en la ecuacioncita, tengo unos errores pequeñitos que no son muy graves, que si ustedes lo piensan un poquito, pues no influyen mucho o de pronto se hubieran dado cuenta. Y son los siguientes, vamos a corregirlos, por favor, en la guía. ¿Listo? El primero, acá, en lugar de R mayúscula, es R minúscula. ¿Listo? En lugar de R mayúscula, es R minúscula. Pues es lo mismo, ¿cierto? Pero ese es el radio, ¿cierto? Solo que en la fórmula original yo lo había puesto en mayúscula, pero después, cuando terminé la guía, dije, no, mejor lo coloco en minúscula para que me quede uniforme y pues lo cambié, pero se me olvidó cambiarlo en ese pedacito. Y aquí, si ustedes se fijan, esta A sería G, porque A ya no sería, pues, pues sí, como les digo, era la anterior notación que había utilizado, en donde esto era A, pues es lo mismo, ¿no? En donde esta pequeña altura
digamos que esta hipotenusa, podríamos llamarle, era A, pero pues la vamos a llamar G, ¿listo? Entonces son esas dos cositas que hay que corregir ahí. Yo ya las corregí aquí en la presentación que les voy a hacer. ¿Sí? Aquí están ya corregidas. ¿Sí? Acá está la ecuacióncita conocida. Estas son las ecuaciones que ustedes van a necesitar para resolver lo que necesitan resolver. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar de una vez con este ejemplo. ¿Listo? Nos dice este ejemplo, calcule, esto es más o menos lo que ustedes tienen que hacer, ¿cierto? Ustedes van a tener que plantear un ejercicio así como este. Entonces, empezamos. Calcula el área y volumen de un cilindro oblicuo de altura 3.15 centímetros, generatriz 2.85 centímetros y radio 0.9 centímetros. Lo primero que vamos a hacer nosotros es identificar los elementos que nos están dando, ¿cierto? Nos están dando la altura. La altura yo siempre la anoto con la letra H. La altura entonces es 3,15 centímetros. La generatriz, esa que la anoto con la letra G, esa era la que notaba con la letra A que les estaba diciendo que corrigiéramos, que es esta de aquí, que es 2,85 centímetros. Y finalmente el radio, que es R, en este caso en la anotación que yo uso en la guía es minúscula, en alguna literatura usted la encontrará mayúscula, que es 0,9 centímetros. Bueno, verificamos, las unidades están igual, ¿cierto? O sea, es importante que nosotros verifiquemos que las unidades sean las mismas, porque si digamos este está en centímetros, este está en metros y este está en kilómetros, tendría que transformar todo esto a una sola unidad para poder operar. Listo, y ahora viene lo fácil. Lo fácil es reemplazar en la fórmula. Vamos a reemplazar entonces en esta ecuacióncita que está acá, que es la fórmula para calcular el área de un cilindro oblicuo. Recordemos un poquito el área del cilindro oblicuo, ¿qué es? Pues el área del cilindro oblicuo es toda la superficie. Sí, digamos que si yo tomo el cilindro en su parte externa y la extiendo, me va a quedar una figura geométrica. ¿Qué figura geométrica me quedaría ahí? Me quedaría un paralelogramo, ¿cierto? Es decir, si yo tomo, voy a tratar de dibujarlo aquí, entonces, aquí, digamos que este es mi cilindro, ¿sí? Un cilindro un poco raro ahí, pero digamos que este es mi cilindro oblicuo. Que sea oblicuo simplemente me indica que está inclinado. Si ustedes recuerdan la clase pasada cuando vimos el cilindro normal, ¿cierto? Que era el cilindro así, y nosotros hacíamos el desglose de esto. Si nosotros tomamos esta partecita de aquí, o sea, todo lo que rodea el cilindro, toda la parte exterior, y la extendíamos, teníamos una figura geométrica que era un rectángulo. Y teníamos las dos bases, que era esta base de abajo y esta base de arriba, que cada una de ellas era un círculo, ¿no? Un círculo abajo y un círculo arriba. Y decíamos que el área es todo esto. ¿Es la suma de qué? Es la suma de esta área más la suma de las dos áreas de los dos círculos que tenemos ahí. Ahora vamos a hacer lo mismo con esto. Si nosotros tomamos en cuenta la parte externa de este cilindro oblicuo, vamos a formar esta figura geométrica que se llama paralelogramo, ¿no? Ustedes recuerdan que se llama paralelogramo. Entonces, teniendo ese paralelogramo, nosotros podemos calcularlo. Para nuestra fortuna, el área de un paralelogramo se calcula igual que el área de un rectángulo, entonces no tenemos ningún problema. Y la explicación radica en que si yo tomo y corto este paralelogramo por aquí, este triangulito que queda acá, lo ubico aquí, pues esa figura se me convierte en un rectángulo. En eso radica la explicación de que el área de un rectángulo y un paralelogramo sean la misma. Y arriba y abajo, pues me quedan dos círculos igual, ¿cierto? Un circulito abajo, un circulito arriba, y el área de ambos círculos, pues la voy a tener en cuenta, estos círculos de acá. Listo. Entonces vamos al grano, vamos a la situación ya. Vamos a calcular
para este cilindro oblicuo vamos a calcular el área. Y vamos a hacerlo reemplazando en esta fórmula. Entonces empezamos. A sub O, que es área del cilindro oblicuo, es igual a 2 por pi por R. Aquí como ya tengo mi primer datico, pues lo coloco, ¿cierto? Por R. ¿Cuál es R? Ah, pues aquí lo tengo, 0,9 centímetros. Todo eso multiplicado ¿por qué? Multiplicado por la suma entre qué y qué, entre el radio y la generatriz. El radio es 0,9 centímetros, más la generatriz, que sería 2,85 centímetros. 2,85 centímetros. ¿Listo? Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a operar esto partiendo de esta suma. Primero resolvemos esta suma. ¿Por qué? Porque es la que está dentro del paréntesis, ¿no? Entonces, para eso utilizamos la calculadora. Voy a ir por mi calculadora, que está acá. Listo, aquí tengo mi calculadora y voy a decirle entonces, bueno, dice, empezamos por acá, ¿no? Decimos 0,9,9 más 2,85 más 2,85 igual. SD, listo, 3,75. Esta suma me da 3,75. Eso lo multiplico por 0,9, ¿listo? Lo voy a multiplicar. Lo multiplico por 0,9 por 0,9 y por pi y por 2. Por pi y por 2, ¿sí? Listo. Igual. Y me da 21,20. Y eso es la respuesta que yo voy a colocar ahí. ¿Listo? El área de ese cilindro oblicuo es 21,20 centímetros al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque aquí yo sumé centímetros más centímetros, esto me da centímetros. Y si multiplico centímetros por este que está acá, pues me va a dar centímetros cuadrados. Igual, en cualquier caso, ustedes no necesitan operar unidades, simplemente ustedes ya saben que el área siempre se da en unidades al cuadrado. Si les dieron centímetros, entonces serán centímetros al cuadrado. Si les dieron metros, serán metros al cuadrado. Kilómetros, kilómetros al cuadrado, lo que les hayan dado. ¿Listo? Otra manera de hacerlo en la calculadora puede ser directamente completo en la calculadora. O sea, voy a empezar por este lado y hago el paréntesis y todo lo puedo escribir en mi calculadora así. Entonces escribo 2 por pi por 0,9 por, y abro el paréntesis, 0,9, esta es la suma, ya estoy escribiendo la suma, más 2,85. Y no necesito ni siquiera cerrar el paréntesis, pero lo voy a cerrar. Igual. Y ahí, si ustedes se dan cuenta, da lo mismo. No tiene nada que ver que lo haga todo directamente en la calculadora o que primero haga esta suma y luego la multiplique por esto y por esto. Bien. Entonces vamos a anotar esa respuesta por aquí y vamos a calcular el volumen. Si ustedes se dieron cuenta, ya utilizamos estos dos. Vea, ya utilizamos el radio, que era este. El radio. Y ya utilizamos la generatriz, que es esta. Listo, solo hemos utilizado estos dos, nos faltaría la altura. Pues si nos la dieron, es porque la tenemos que usar para algo, ¿cierto? Y claro, la vamos a usar para calcular el volumen. Si ustedes se fijan, está acá. Entonces voy a anotar esa respuesta aquí, el área de ese cilindro líquido es 21,20 o 2 centímetros al cuadrado. No importa, pues, si omito este cero, no tiene ningún valor. Y vamos a calcular el volumen ahora de ese mismo cilindro. Y para calcular el volumen, lo mismo, solo tenemos que reemplazar. Es una tarea muy sencilla. Vamos a reemplazar entonces. Volumen del cilindro oblicuo es igual a pi por r al cuadrado. Ojo aquí como lo voy a hacer. Como está al cuadrado, entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer un paréntesis y al cuadrado. ¿De qué? ¿Cuál es R? Pues 0,9 centímetros, entonces 0,9 centímetros. Por la altura, ¿cuál es la altura? Aquí está, 3,15 centímetros, 3,15
centímetros. Y lo mismo, ahora vamos a usar la calculadora y en la calculadora es igual. Vamos a introducir esto tal como está ahí, ¿listo? Con el paréntesis y todo para que no tengamos ningún error. Y empezamos entonces aquí, por pi. Pi por, abro paréntesis, 0.9 al cuadrado, cierro paréntesis, por 3,15. 3,15. Y eso da igual a 8,01. Entonces, el volumen va a ser 8,01. Y a ver, ¿qué pasó aquí con las unidades? Vamos a operar las unidades para ver qué pasó. Aquí, centímetros al cuadrado. Tenemos centímetros al cuadrado por un lado. Ese es esto que tenemos acá, ¿cierto? Si elevamos centímetros al cuadrado, pues tenemos centímetros al cuadrado. Y lo estamos multiplicando ¿por qué? Por centímetros. Por centímetros. ¿Esto me da centímetros al qué? Si sumo los exponentes, pues esto me da centímetros al cubo. Al cubo. Exacto. Muy bien, Andrés. Igual ustedes ya saben, ¿no? Igual lo mismo aplica para lo que les había dicho acá. Si ustedes ya saben que acá esto es centímetros al cuadrado porque es área, pues ustedes deben saber ya que cualquier magnitud de volumen tiene que ser centímetros al cubo, ¿sí? O sea, ustedes no me pueden dar el volumen en centímetros al cuadrado ni en centímetros, no, tiene que ser al cubo, ¿sí? Recordemos por qué es eso. Pues, vea, cuando estamos calculando áreas, estamos calculando superficies donde tenemos dos dimensiones, ¿cierto? Que puede ser esta dimensión, esta puede ser una dimensión, digamos que esto puede ser el ancho y este puede ser el alto. Y esas dos dimensiones, pues siempre me van a dar unidades al cuadrado. En volumen tenemos tres dimensiones, ¿cierto? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un cubo, entonces nosotros vamos a tener tres dimensiones, ¿cierto? Vamos a tener el ancho, vamos a tener el alto, pero también vamos a tener una unidad aquí de profundidad, ¿cierto? O sea, vamos a tener tres, ¿cierto? Acá en el área, dos dimensiones, ¿ven? Una dimensión aquí, otra dimensión acá. Acá, en el volumen, tres dimensiones, una dimensión aquí, otra dimensión aquí de altura y otra dimensión aquí de profundidad. ¿Listo? Esa es la diferencia, ¿cierto? Por eso es que aquí como es metros al cuadrado, dos dimensiones, pues es al cuadrado. Y aquí como son tres dimensiones, pues es al cubo. Bien. Sigamos entonces. Voy a hacer la captura de esto. Listo. ¿O se hace aquí? Captura de pantalla, listo. Vamos a guardarla en el escritorio para compartirla. 1. Ay, ay, ay. Escritorio 1. Ay, no. 09. Cuarto periodo 1. Listo. Bien. Continuamos entonces. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Nada. Entendí Listo. bien. Está fácil, ¿cierto? Bueno. Sí, profe. Ahora, entonces, hagamos la siguiente. Borremos aquí esto, sigamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva voy a explicar cómo se calcula el área y el volumen de un cilindro truncado. ¿Sí? Área y volumen de un cilindro. Perdón la letra, esto es muy difícil escribir con esta. Truncado. ¿Y qué es un cilindro truncado? Si ustedes van a su guía, en su guía deberá estar en la página, ya les digo. Página, dice la página. Página 5. ¿Listo? Ahí está lo que es un cilindro truncado. Y ustedes fíjense que tiene varias partes, ¿cierto? Veamos las partes del cilindro truncado. Como ustedes ven, de base inferior tiene un círculo. Pero la base superior ya no es un círculo, es otra figura geométrica que nosotros llamamos elipse, ¿cierto? Ahorita les digo la diferencia entre un círculo y una elipse.
Tenemos una generatriz mayor. Si ustedes se dan cuenta, esta generatriz mayor es la más alta, ¿cierto? Es la del punto más alto, y una generatriz menor, y cada una se nota con letra diferente. La generatriz mayor se nota G con M mayúscula, y en la generatriz menor con M minúscula. Tenemos E, que es el eje, que es lo mismo, que digamos que es una altura promedio entre la generatriz mayor y la generatriz menor, por lo tanto se debe calcular ese promedio. Esto sería como una altura promedio, ¿cierto? Si ustedes se fijan, desde esta altura, desde aquí hasta aquí, va a ser diferente que, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, o que desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Tengo que hacer un promedio porque aquí tengo 2 puntos, y necesito saber el punto medio, pues hago un promedio. Para eso sirve un promedio, ¿cierto? Tengo varias cosas aquí. Tengo el radio, que simplemente corresponde a la base inferior de la superficie lateral de todo lo que rodea este cilindro. Pues tengo la generatriz mayor, la generatriz menor y el eje, que es la altura promedio, como les acabo de decir. Y de la base superior tengo 2 daticos, que son el radio mayor y el radio menor, ¿sí? Una elipse tiene 2 radios, como lo escuchan. Una elipse tiene 2 radios. Una elipse es una figura geométrica que es así, como un óvalo, así. Entonces va a tener 2 radios. Un radio pequeñito, al que nosotros vamos a llamar A, perdón, B, aquí en este caso es B, y un radio largo, grande, ¿sí? Hacia la parte larga, alargada, que lo vamos a llamar A en este caso. Lo mismo, vamos a hacer lo mismo, vamos a reemplazar, vamos a hacer esos reemplazos en ¿dónde está mi? Aquí, listo. Entonces, para que ustedes vean ¿qué necesitamos? Pues yo puse aquí la fórmula, la ecuacioncita arriba de lo que necesitamos, ¿cierto? Y nos dice, para calcular el área de un cilindro truncado, necesitamos su área lateral, la cual vamos a sumar al área de la base inferior, que ya vemos que es un círculo, y la vamos a sumar al área de la base superior. Si nosotros hacemos como el desglose de eso, pues tendríamos algo como esto, veamos, tendríamos algo como esto, algo como esto, ¿sí? Eso es como lo que rodea el cilindro, ¿cierto? Esta área es la que vamos a calcular, y este es el área lateral. El área de la base inferior sabemos que es un círculo, ¿sí? Sabemos que es un círculo. En la base inferior, en la parte de abajo, es un círculo. Y en la base superior sabemos que es una elipse y que tiene 2 daticos, que ustedes ya saben que tiene 2 radios. Este tiene solo un radio, y a este le podemos calcular, bueno, cierta parte aquí el cálculo tiene que ver con el promedio, como les estaba diciendo, entre las 2 alturas, entre esta que es la altura mayor, y esta que es la altura menor. Aquí tenemos las ecuaciones para cada uno de ellos, ¿cierto? Tenemos las ecuaciones para calcular el área lateral, véanlas, acá están. Las ecuaciones para calcular el área de la base inferior, que es el área de un círculo, esto es el área de un círculo, y la formulita para calcular el área de la base superior, que es una elipse, pues simplemente es igual a la del círculo, pero en vez de multiplicar el radio al cuadrado, pues multiplicamos el radio menor por el radio mayor. Y listo. Y si unimos estas 3, o sea, si hacemos este reemplazo aquí, ¿cierto? Si cogemos esto y lo ponemos aquí, si cogemos esto y lo ponemos aquí, y si cogemos esto y lo ponemos aquí, pues nos queda esto que está acá abajo. No es nada más, ¿cierto? Es como un armatodo, no, como estamos armando ahí algo sencillo, ¿sí? Algo básico que no nos vamos a perder ahí. Listo. Ya teniendo esto, vamos entonces a realizar. Vamos a realizar, perdón, yo hago aquí la captura de pantalla. Captura de pantalla, ¿dónde está? Listo. 09, pero aquí la diapositiva 2. Profe, ¿esa captura se la va a enviar? Sí, yo las envío, las pongo en un Jamboard y le comparto ahí por el grupo. Listo. Bien, pasemos a la siguiente
diapositiva que nos dice, que ya nos va a pedir entonces, nos va a exponer el área de un cilindro truncado y el volumen de un cilindro truncado. Y aquí vea, y aquí hay algo muy importante porque aquí nos está señalando qué es E, ¿sí? ¿Qué es E? Vea, pues el promedio entre lo que habíamos dicho, entre la generatriz mayor y la generatriz menor. ¿Listo? Y es sencillamente lo que tenemos que hacer. O sea, yo podría escribir esta ecuacioncita también así. Volumen de la base truncada es igual a pi por r cuadrado por E. Podría escribirla así, tranquilamente. Ah, bueno, no, esto ya está escrito acá, véala, está. Simplemente yo le hice al contrario, yo le puse al contrario. Listo. Sigamos con la diapositiva siguiente. Esta no la comparto, pues es simplemente como una diapositiva de resumen. Y ahora sí, el ejemplo. Dice, calcule el área y volumen de un cilindro truncado que tienen las siguientes magnitudes. Y entonces nos dan todas las magnitudes. Vean, esto sería ¿el qué? El radio. Esto sería, esto es el radio, esto sería, puedo llamarlo el radio mayor de la elipse. De la elipse. Voy a poner el elipse. Y aquí, el radio menor de la elipse. Lógicamente, mire, el mayor, pues claro, tiene que medir más. El mayor mide aquí 15 centímetros y aquí el menor mide 10 centímetros, ¿cierto? Esto es para la elipse, esto es para esta parte de la ecuación. Y ahora, los otros dos, aquí está la generatriz mayor y la generatriz menor. Y ya está, no necesitamos más. 5 datos necesitamos para calcular área y volumen. Entonces empecemos con el área. ¿Listo? Vamos a empezar con el área, que siempre resulta como más complicado calcular el área que calcular el mismo volumen. Entonces empecemos. A de t, vamos a reemplazar. Es 2 por pi por r. ¿Dónde está r? ¿Qué es r? 10 centímetros, véalo. Entonces vamos a poner 10 centímetros por e. ¿Qué es e? Pues esto. Lo vamos a hacer por separado entonces. Vamos a hacerlo acá por separado. E va a ser igual a ¿qué? A generatriz mayor. ¿Qué es generatriz mayor? 20 centímetros. 20 centímetros. Más la generatriz menor. ¿Qué es la generatriz menor? 5 centímetros más 5 centímetros. Y eso dividido en 2. 20 más 5, 25 centímetros. Dividido 2. Eso es igual a 12.5 centímetros. Entonces puedo poner aquí tranquilamente que E es igual a 12,5 centímetros y generamos un nuevo dato que nos va a servir para calcular en ambos casos, porque aquí, si ustedes se fijan, si ya calculamos esto, pues ya esta E, este 12.5 va a reemplazar esto. Y aquí pues lo va a reemplazar acá. Entonces lo voy a poner ahí, lo voy a poner en azulito para que nos demos cuenta que E es 12.5 centímetros. Listo, vamos a seguir. ¿Qué sigue? Más pi por r cuadrado. Entonces, pi por r cuadrado. Pues recuerden que si está al cuadrado, siempre tengo que usar paréntesis al cuadrado. Y r que es 10 centímetros. 10 centímetros. Más pi por a por b. Entonces, pi por a, ¿qué es a? 15 centímetros, pi por 15 centímetros, por b, que es 10 centímetros. Y listo, terminé de hacer el reemplazo. Ahora simplemente tengo que hacer esto en la calculadora. Si ustedes quieren, lo pueden hacer por partes, no hay problema. Hacen esta parte, luego hacen esta parte, y luego hacen esta parte, ¿sí? ¿Y qué hacen? Y la suman, ¿listo? Y no hay problema. Recuerden que esta parte correspondería digamos, a la superficie externa que tiene el cilindro truncado. Esta parte correspondería a la base, a la base inferior, que es un círculo, y esta parte correspondería a la base superior, que es una elipse. Uy, esa elipse quedó horrible. A ver, vamos a tratar de hacerlo un poquito mejor.
Listo. Más o menos es así, ¿cierto? Ya tenemos los tres elementos. Vamos a calcular entonces en la calculadora. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Vamos a calcularlo parte por parte. Entonces dice 2 por pi por 10 por 12.5. Tal cual. Así lo vamos a meter en la calculadora. 2 por pi por 10 por 12.5. Y eso me da 785.39. ¿Listo? 785.39. Uy, se nos va a acabar el tiempo. Si se acaba el tiempo, quedan 10 minutos. Si se corta, ya saben que inician con el mismo enlace, por favor. ¿Listo? Bueno, entonces dice 785, esta parte primera, sería 785,39 centímetros, y que vea, aquí es al cuadrado porque es la multiplicación de centímetros por centímetros, centímetros al cuadrado. ¿Listo? Esa sería la parte de A. AT, esa sería la parte de acá. AT igual a eso. Ahora, a eso le vamos a sumar lo que nos dé aquí. Vamos a hacerlo en la calculadora entonces. ¿Qué nos da aquí? Entonces sería pi por 10 centímetros al cuadrado. Primero vamos a elevar esto al cuadrado, o podemos introducirlo en la calculadora directamente, como lo voy a decir acá. Pi por, abro paréntesis, 10 al cuadrado. Ay, empezaron a vender ahora acá. Comprar. ¿Listo? Igual 314,159. Listo. Vamos a ponerlo, vamos a escribirlo. 314,159. ¿Y qué unidad tiene? Pues vea, centímetros al cuadrado. Centímetros al cuadrado. Listo, nos queda solo hacer la última que es esta, que está acá. Recuerden una cosita. Ah, bueno, listo, no. Ya. Vamos a hacerlo igual, vamos a hacerlo en la calculadora y tal como nos lo está planteando ahí, ¿listo? Decimos más y empezamos pi, entonces pi por 15 por 10. Igual, le doy aquí para que me muestre la respuesta, y ahí está la respuesta, está clarísima la respuesta. Es 471,238, y como aquí multiplicamos centímetros por centímetros, pues eso también nos va a dar centímetros al cuadrado. ¿Listo? Ahora solo tenemos que sumar estos tres para que nos dé el área total. Vamos a hacerlo. Aquí, como ya tengo este datico, no lo voy a borrar, simplemente se lo voy a sumar a este y luego se lo voy a sumar a este otro. Entonces, le voy a poner más ¿qué? Más 314,159 más 785,39. ¿Listo? Igual. Entonces, ya tenemos ahí la respuesta. Ahí está. El área total, perdón, el área del cilindro truncado va a ser 1570,78 centímetros al cuadrado. Y esa es la respuesta que estaba buscando. ¿Listo? Vamos a capturar esto. Vamos a hacer la captura de pantalla. Esta sería la diapositiva 3. Y hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Siguen ahí? No, pero por el momento pues yo no tengo preguntas. Entendí más o menos el tema. Bueno, más o menos. Sí. Listo, sigamos entonces. Vamos a calcular ahora el volumen. Y el volumen es más fácil de calcular que el área, ¿cierto? Pues requiere dos partes. El volumen, como yo parto de una base que es circular, ¿cierto? Un círculo, es este círculo. Acá tengo el círculo. Si ustedes ven esto, ustedes relaciónenlo inmediatamente con un círculo. ¿Sí? Ustedes ven esto y ustedes ya tienen que decir en su mente, uy, un círculo. ¿Sí? Ustedes ven esto y dicen, ay, una elipse, ¿cierto? Entonces, como partimos de un círculo y vamos hacia arriba,
¿cierto? ¿Cómo hacia arriba? Pues vamos hacia arriba. Tenemos aquí una altura mayor, una altura menor y aquí una elipse así. ¿Ven? Como partimos de este círculo y lo multiplicamos por una generatriz, pues entonces por eso es que se utiliza esta ecuacioncita de ahí. Vamos a reemplazar. Es sencillo resolver esto. Simplemente reemplazamos. Volumen de un cilindro truncado va a ser igual a ¿qué? A pi por r cuadrado, que sería pi. Y ustedes ya saben que para algo al cuadrado lo coloco hacia el cuadrado y coloco el radio adentro. ¿El radio qué es? 10 centímetros. Eso multiplicado ¿por qué? Por E. Ah, por E yo ya lo tenía por aquí y era 12.5, ¿no? Yo lo tenía escrito por aquí y era 12.5 centímetros, que lo habíamos calculado, ya lo habíamos calculado con estos dos daticos, reemplazando aquí. Y eso pues es por eso, por E. Por E es que es 12,5 centímetros. ¿Listo? Y a la calculadora. Vamos a la calculadora entonces. En la calculadora introducimos los datos tal cual como están ahí. Ponemos pi por, abrimos el paréntesis, ojo con el paréntesis aquí, 10 al cuadrado, vean la diferencia aquí. Aquí aunque el cuadrado esté por fuera del paréntesis, nosotros en la calculadora eso se traduce a que el cuadrado está dentro del paréntesis. Recuerden que esto es una máquina y esto es como nuestro lenguaje humano y este es el lenguaje de máquina que yo tengo que utilizar para que la calculadora me entienda. ¿Listo? Y aquí cierro el paréntesis. Es importante, ahí ya introduje esta parte en rojo. Ahora eso lo multiplico por 12.5. 12.5 y ya está. Ese es mi volumen total. Ese volumen, entonces lo voy a escribir aquí. Volumen total es igual a 3.926,99 centímetros. ¿Al qué? Alguien que me diga antes de que se acabe la... ¿Siempre de centímetros al cuadrado? Vean, al cuadrado o al cubo. Es volumen. ¿Qué habíamos dicho de volumen? Al cubo, ¿no? Al cubo, sí señora. ¿Por qué? Porque aquí tenemos ya centímetros al cuadrado, ¿sí? Esta parte Sí. aquí es centímetros al cuadrado. Y esta parte, y lo multiplicamos por centímetros, pues eso ya es centímetros al cubo. Ah, sí. Entonces esto es centímetros al cubo. ¿Listo? Ya está, hemos terminado. Era más fácil, sí, siempre es mucho más fácil calcular el volumen que calcular cualquier otra cosa. ¿Listo? Sí, está más fácil calcular el volumen. Siempre es más fácil calcular el volumen en estas situaciones que calcular la misma área. Siempre el área es más complicada. Listo. Vamos a hacer una rondita de preguntas y terminamos. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia, comentario? ¿Nada? ¿Están viendo la guía? ¿Vemos la guía? Señor. Yo no tengo la guía, profe. ¿No tiene la guía? No. ¿Y por qué, Andrés? Porque usted está en Bogotá, profe. No la tengo. ¿Se la envío por correo? Pues sí, profe. Por favor. Más bien la comparto ahí. ¿Usted está en el chat? ¿En el grupo? ¿De Sí, noveno? señor. Listo, la comparto Sí. ahí en el grupo de noveno tan pronto pueda. Veamos un momentico aquí la guía de lo que nos quedaría. Entonces, ya ustedes debieron desarrollar todo esto. Punto 1, punto 2, punto 3, la sopa de letras. Punto 4 ya también está resuelto. Esta semana ustedes solo tendrían que hacer esos dos ejercicios. El 5, que es plantear un ejercicio de cilindro oblicuo y resolverlo. Y el 6, que es plantear un ejercicio de cilindro truncado y resolverlo. Área y volumen, por favor. No es que solo área. Y nos quedaría el 7. ¿Listo? El punto 7 para la próxima semana. Y la próxima semana ya es la última semana. Ya la próxima semana ustedes ya deberían terminar todos los puntos de acá. Y ya empezamos con la autoevaluación y todo el asunto. O que aquí en el punto 7 ustedes van a tener que imprimir una hojita. O si a ustedes no les llegó, pues como dice Jorge que no les llegó, pues van a tener que imprimirla. Es esta hojita que tengo, que va aquí, que también voy a compartirles, que son los anexos, ¿cierto? Vean los anexos. Acá está. Esto es un cilindro recto. Esto es un cilindro truncado. Ah, vean que era al contrario, yo lo hice al revés. Ah, bueno, no importa. Pero yo sí tengo ese. ¿Por qué no podemos recortar? ¿No lo pueden recortar?
Yo quisiera saber Sí, cómo le... profe, pues eso es para recortar, ¿cierto que sí? Sí. Es para recortar y para quedarme en la figurita. Con estas medidas que tienen ahí, ¿sí ven las medidas que tienen ahí? Con esas medidas que tiene ahí, ustedes, o sea, con esas medidas sirven para qué? Se las van a dejar por fuera las medidas, por favor. ¿Listo? Van a pegar con las medidas por fuera. ¿Por qué? Porque van a tener que llenar esta tablita. ¿Listo? Se va a cortar en cualquier momento. Van a tener que llenar esta tablita. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Ay. Ahí es. Esta tablita me van a tener que llenar. ¿Listo? Para cada uno. Cilindro recto, me calculan el área y el volumen de ese cilindro.